hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice, con su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema soberbia e humildad, o la diferencia que hay entre la soberbia y la humildad. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, encontramos el premio de la humildad. Dice el Señor en su palabra: el premio de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Dice: la soberbia es el mayor enemigo de la humanidad. La soberbia nos hace creer que somos superiores a los demás. De hecho, la palabra soberbia y la palabra humildad vienen del latín. Yo no soy muy experto en latín, tengo un amigo que sí habla, que es de Roma, un líder religioso que es de Roma y habla perfectamente el latín. Y yo más o menos puedo pronunciar soberbis, que significa por encima de. Es decir, la palabra soberbia quiere decir que una persona que se cree superior a otras personas o a todas las personas. Se cree autosuficiente y tiene una autoestima súper, hiper, mega elevada, al punto que cree que no necesita de los demás y que tiene la verdad agarrada en la mano y que todos tienen que decirle sí a sus opiniones y a sus pensamientos, porque él es el que controla la verdad. Eso es lo que hace una persona soberbia, estar por encima, soberbia, por encima de los demás. Entonces la soberbia es el mayor enemigo de la humanidad. Nos hace creer que somos superiores, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos incluso ni de Dios. Hay gente que dice: yo estoy aquí y he llegado a este lugar porque he tenido la fuerza, la valentía y por mis habilidades, por mis conocimientos, por mis talentos. Eso es ser soberbio. O sea, no reconocer que ha llegado a donde ha llegado porque Dios lo ha permitido y porque Dios lo ha ayudado. Por el contrario, la humildad viene de otra palabra del latín que se dice, tiene varios términos, dice bajeza o debajo de. Es decir, la persona humilde es todo lo contrario a la persona soberbia. La persona humilde es agradecida y la gracia de Dios está sobre la persona humilde. Cuando nosotros somos humildes, la gracia de Dios está sobre nosotros y las personas se dan cuenta de la gracia de Dios que está sobre nosotros gracias a nuestra actitud humilde frente a las situaciones y frente a los demás. Es decir, tratamos a los demás por igual, sin creernos superiores a ellos, sin importar la raza, el sexo, sin importar si tiene dinero, si no tiene dinero, si es una persona intelectual, si no es una persona intelectual, sin importar nada de eso. La gracia nos permite ser humildes para reconocer que somos iguales todos delante de Dios. Delante de Dios no hay ninguno superior. Y si alguno quiere ser superior, la Biblia dice la fórmula: debe ser el que sirve a todos. Es decir, el servicio a todos es el que nos hace grande en el reino de Dios. Entonces, el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser humilde, tiene que bajarse y tiene que servir a los demás. Entonces la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y aceptar nuestra realidad y pedir ayuda, porque a veces nosotros nos creemos autosuficientes y vemos que tenemos muchas limitaciones, no nos las sabemos todas. Es decir, si yo voy a hacer algo, no es malo, no es pecado
preguntar, oye, mira, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? De hecho, los líderes soberbios, cuando llegan a una empresa, a posición de poder, como ellos creen que se las saben todas, llegan enseguida a mandar, cuando realmente lo que tienen que llegar es a aprender. ¿A aprender de quién? De las personas que tienen años en esa empresa y que les pueden ayudar en el conocimiento para poder empezar de cero e ir escalando la experiencia hasta que pueda llegar ese jefe a gobernar con excelencia, teniendo el paso a paso de toda la organización, de toda la empresa. Pero cuando el jefe llega a la empresa nuevo y es soberbio, entonces empieza a mandar, empieza a decir, pero como él no sabe cómo se hacen las cosas, aunque tiene el título de poder y de posesión, empieza a cometer errores. ¿Por qué? Porque le falta humildad. Es decir, uno tiene que llegar con bajeza, por debajito, y empezar a aprender, a reconocer mis limitaciones, a reconocer que no me las sé todas, de que llego a un lugar y de pronto me toca preguntar cómo se hacen aquí las cosas. Ya después que yo pregunte, analice y haga yo mismo las cosas, entonces yo puedo ya con mi liderazgo dar una opinión para mejorar quizás el proceso, ¿cierto? Pero ya yo he pasado, ya he preguntado, ya he mirado cómo se hace y ya puedo entonces analizar las mejoras. Eso es cuando uno es humilde. Pero cuando uno es soberbio, quiere estar por encima de los demás, y el Señor nos dice que estemos más bien por debajo, es decir, que seamos humildes, que seamos sencillos, que reconozcamos nuestras limitaciones. En el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 11 dice, Jesús dijo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso pasa mucho cuando hay personas que empiezan a decir, yo sé esto, yo sé aquello, yo tengo el título este, yo tengo el título este, y cuando les toca realizar la actividad, la labor, entonces no hacen lo esperado. Es mejor quedarse callado y demostrar con acciones que sabemos las cosas, que alardear, que es lo que hacen los soberbios, de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi potencial, de mis habilidades, en vez de reconocer más bien mis limitaciones y ser humilde, ¿cierto? Entonces, la humildad es el camino para encontrar a Dios, para encontrar el verdadero amor, la verdadera felicidad. La soberbia nos lleva a la soledad y al vacío, porque cuando nosotros somos personas que ejercemos un liderazgo o una posición de poder con soberbia, la gente empieza a rechazarnos, la gente empieza a apartarse de nosotros porque los soberbios no se los aguanta nadie, ni ellos mismos se aguantan. Entonces uno empieza a alejarse de aquellas personas que se creen superiores a los demás y empiezan a humillar a los demás porque quizás no tiene más dinero, porque quizás es de otro color, porque quizás no tiene las competencias o los títulos que él tiene, o porque quizás no tiene las bendiciones que él ha tenido, o qué sé yo. Pero eso no está bien delante de los ojos de Dios. Recuerden que la humildad es la que me da la gracia para acercarme más a Dios y bendecir a otros. Y la soberbia es la que me aleja de Dios y me aleja también de los seres humanos, porque nadie quiere estar cerca de un soberbio. Por eso se llena de soledad y se alejan de él todas las personas. En el libro de Santiago 4, 6 al 7 dice la palabra del Señor:
dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. Quizás el enemigo, el diablo, no ha huido de nosotros por nuestra soberbia, porque nosotros a veces somos soberbios para con Dios también. Es decir, no reconocemos que por su misericordia estamos donde estamos. No es que por mis habilidades, por mis talentos, por mis estudios, porque yo tuve contacto con fulano, con sultano, porque estuve a los pies de Gamaliel, no, porque estudié en la universidad hebrea más importante del mundo, porque soy el mejor teólogo, no, o sea, es por su gracia, por su amor, por su misericordia que estamos donde estamos. Cuando nosotros reconocemos que es por Dios que estamos en el lugar que estamos y que tenemos lo que tenemos, entonces somos humildes para con Dios, entonces Dios nos llena de gracia y podemos acercarnos a Él. ¿Ya? Entonces recuerden que en las dos oraciones el que oró con humildad fue el que recibió la bendición de Dios. El que oró con soberbia fue el que fue rechazado por Dios. Entonces eso siempre va a suceder. Seamos humildes y tratemos a todos por igual. No hay nadie superior a nadie. Hay personas que ignoran cosas que otros saben, pero el que yo sepa algo que otro no sabe, eso no me da poder a mí, eso no me da a mí una posición para humillar a otro, no. Eso por el contrario, si yo tengo un conocimiento superior a otro, o sea, tengo un conocimiento que otro no sabe, que otro ignora, mi deber es enseñar. Y cuando uno enseña, aprende doble. Entonces, y eso es sinónimo de humildad. Y además, la Biblia dice, el diablo, cuando yo reconozco el poderío de Dios me encuentro con Dios en humildad, entonces Él me da gracia, y cuando yo me someto a Él, es decir, me obedezco su palabra, entonces el diablo tiene que huir, tiene que apartarse. Y el diablo a veces no viene con cachos y con cola y vestido de rojo. El diablo a veces usa sus instrumentos, personas que vienen a atacarnos, pero no en nombre de Dios, sino en nombre del enemigo. Pero si nosotros estamos sometidos a Dios, esas personas van a tener que huir, porque los ángeles del Señor van a venir y a ayudarnos en medio de esa batalla, porque nosotros somos humildes y hallamos gracia delante de Dios. En el Evangelio de Juan 13, 14, 15 dice, Jesús dice, ahora que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les doy un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El lavamiento de los pies a los discípulos. Que Pedro no quería que le lavaran los pies, pero después dijo, no, Señor, báñame completo si es necesario. Entonces, mire que Jesús con su ejemplo predica. Él no dijo, lávenle los pies a todos, no. Él lavó los pies de los discípulos y después les dijo, hagan como yo os he hecho. Es decir, no fueron solo palabras, sino fueron acciones. Porque a veces nosotros somos palabras, pero no acciones. Es decir, hablamos del amor de Dios, pero no tenemos ni una pizca de amor hacia el prójimo y hacia los demás. Hablamos de la humildad, pero somos soberbios con las personas y alejamos a las personas de nosotros, a pesar de que hablamos de la humildad. O sea, hablamos de la humildad, pero no practicamos la humildad. Y mire cómo Jesús, Él enseñaba a través de la práctica, a través del testimonio. Es decir, Él no decía, hagan esto, Él decía, hagan como yo estoy haciendo.
Servir entonces a los demás es el camino de la humildad. Es reconocer que todos somos iguales, que todos merecemos amor y respeto. Hay gente que respeta a otro si tiene su mismo nivel. Si tiene su mismo nivel de estudio, si tiene su mismo nivel de conocimiento, si es de su agrado, entonces lo respetan. O si tiene dinero, si tiene camioneta, si tiene una tremenda de casa, si tiene una cuenta bancaria, si tiene un negocio, entonces él respeta a esa persona o ella respeta a esa persona. Pero si es una persona que no tiene nada, entonces no la quiere respetar. Y ahí es donde está la soberbia, porque todos somos iguales delante de Dios. No hay nadie más especial que otro. No es que Dios diga, este es mi especial tesoro, con este no se me... No, todos somos hijos de Dios, todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y creemos en Él. Por tanto, todos somos iguales para Dios. Es más, si queremos ser grandes, si queremos estar en posiciones grandes delante de Dios, debemos servir a otros, debemos servir al prójimo, debemos llevar la milla extra, incluso debemos servirle a nuestros enemigos, debemos amar a nuestros enemigos. Entonces una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque estamos llenos de personas o conocemos muchas personas que dicen pero no hacen, es decir, como los escribas, como los fariseos y los publicanos, o sea, dicen las cosas, dicen lo que hay que hacer, pero ellos mismos no practican lo que hay que hacer. Servir a los demás entonces es el camino de la unidad. Entonces la soberbia destruye, la humildad nos salva y nos acerca a Dios y nos da gracia para con Dios y los hombres. Es decir, usted quiere tener gracia para con Dios y tener gracia para con los hombres también. Es decir, que cuando las personas, usted se acerca a las personas quieran estar cerca de usted, quieran escucharle, quieran recibir sus enseñanzas, entonces llénese de la gracia de Dios con la humildad y aparte de usted la soberbia, porque la soberbia nos lleva a la soledad, la humildad nos lleva al amor de Dios, porque Jesús fue humilde. Jesús fue la humildad al 100%. La soberbia nos hace creer que somos casi dioses en la tierra, que no la sabemos todas, pero la humildad nos permite encontrar el verdadero camino a Dios. La soberbia es pecado. La soberbia consiste en una excesiva confianza en mí mismo, de creer que por mis talentos, por mis dones, por mis habilidades, por mis conocimientos, por mis logros, por mis títulos, porque yo tengo sabiduría, porque yo conozco, porque yo he estudiado bastante, porque yo tengo no sé cuántos diplomas y títulos, entonces por eso yo tengo y debo ser superior a los demás. No, Señor. Al contrario, entre más conocimiento tengas, entre más sabiduría tengas, entre más títulos tengas, entre más posición alta estés, entre más tengas posición de poder, más humilde debes ser, más servicial debes ser para hallar gracia delante de Dios y de los hombres, porque en esa posición que tienes ahora, quien te la dio fue Dios, no los hombres. Entonces tú debes reconocer que no estás en esa posición por tus habilidades, por tus conocimientos, por tu fuerza, sino porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí y te dio esa posición de liderazgo. Entonces, la soberbia es egoísmo, la soberbia es arrogancia, la soberbia es persecución, la soberbia es vanidad, la soberbia es orgullo. Y cuando yo digo la soberbia es persecución, es porque creer que se puede poseer habilidades o conocimientos que realmente no se tienen. Es decir, a veces hay personas que creen tener habilidades pero no las tienen. Son soberbios, se creen superiores a los demás,
se creen saber todo en la vida, no necesitan de nadie, no necesitan el consejo de un anciano, no necesitan las palabras de una persona que haya pasado por una situación similar, no, porque ellos ya se la saben todo. Entonces orgullo, es soberbia, y todo eso me aleja de Dios. La soberbia tiene consecuencias negativas, me aísla de los hombres y me aísla de Dios, y me pone en soledad, me lleva a conflictos, porque cuando somos soberbios estamos en conflicto, en pelea, en disesión, en enemistad con las personas que están alrededor de nosotros. Perdemos a veces oportunidades, tanto laborales, profesionales, como de toda índole, por ser soberbios. Por no ser humildes, a veces perdemos trabajo, perdemos oportunidades en la vida. Entonces, la soberbia también me daña la autoestima. La soberbia puede llevar a hacerme creer que yo tengo una autoestima superior a los demás, que yo tengo mi autoestima súper elevada, y eso daña mi salud mental y me daña a mí como persona, me hace creer superior. Acuérdense que soberbia significa, viene del latín, que significa, bueno, no sé bien pronunciar el latín, pero significa sobre, por encima de los demás, creerse superior a los demás. En cambio, la humildad es lo contrario: soberbia por encima de los demás y humildad por debajo, o sea, con humildad, con sencillez de corazón. El libro de Proverbios 16-18 dice: la soberbia procede a la destrucción y la altivez de espíritu procede a la caída. En 1 Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad, entonces, es la virtud que implica reconocer y aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, porque el Señor se fortalece en medio de nuestras debilidades. Mire que Moisés no hablaba bien, pero Dios se fortaleció en medio de su debilidad y le consiguió una persona que estuviese al lado, que fue su hermano, para que hablase por él. Entonces, en medio de su debilidad, Dios se glorifica, Dios hace grandes cosas. De pronto usted es un líder cristiano y tiene muchas debilidades, de pronto no tiene mucho conocimiento de la palabra, de pronto no tiene un instituto bíblico, una licenciatura, de pronto no tiene dinero, de pronto no tiene, digamos, respaldo de una organización, pero Dios se fortalece en medio de todas esas debilidades y le ayuda a levantarse y a ser un líder cristiano, servidor del Señor. Porque si queremos ser grandes, o los grandes siervos de Dios son en realidad los que sirven. Si queremos ser grandes, debemos servir. Entonces, el reconocimiento de las limitaciones me ayuda a aceptar que no me las sé todas y que puedo pedir ayuda en algunas ocasiones. Modestia, que es no buscar la atención y el reconocimiento de los demás. Es decir, me llama mucho la atención, en internet una vez salió un señor que iba a regalar una compra y después llama a un fotógrafo para tomarse una foto, y el muchacho que iba a recibir la compra le dijo: espérate un momentico. Se fue, se puso una ropa muy elegante, se puso corbata y se arregló bien, se peinó, se puso más elegante que el que le iba a regalar el mercado, y le dio el mercado a él, y le dijo al de la foto: ahora sí, tome la foto. Y después lo echó. Entonces, ¿por qué? Porque él en realidad no quería ayudar a esa persona. En realidad lo que quería era el reconocimiento, quería llamar la atención, quería era que los demás dijeran: oye, esta persona sí, como pasa ahora en las redes sociales, cualquier persona va a regalar así sea un pan, y entonces se graba para que lo vean regalando el pan. Pero hay muchas personas que regalan miles de millones de pesos y no se toman fotos regalando los miles de millones de pesos. Ya, entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que ser humilde. Respeto a los demás. Todos somos iguales ante Dios. No podemos creernos superiores a nadie. Aprendizaje continuo. Las personas humildes creemos que no nos las sabemos todas y que cualquier persona me puede enseñar, así sea que no tenga
un conocimiento superior al mío, pero yo puedo aprender de esa persona cualquier cosa que me diga. Servicio, quien quiere ser grande en la obra de Dios, quien necesita ser humilde, y para ser humilde tiene que servir a los demás. El que quiere ser grande tiene que servir, y una de las señales de la humildad es el servicio a los demás. Cuando usted sirve, no porque lo mandaron, no porque le dijeron, sino porque voluntariamente usted ve la necesidad y va y sirve sin que nadie le diga nada y sin esperar recompensa. Usted ve algo mojado, usted agarra enseguida el trapero y lo limpió, pero usted no está esperando que le paguen por eso. Usted va y lo hizo porque usted tiene ese don de servicio y porque usted quiere servir a Dios y a los demás. Eso, y usted quiere ser grande en el reino de Dios, por eso sirve a los demás. La autocrítica, es decir, yo ser capaz de reconocer que no me la sé toda y admitir que me he equivocado. Me equivoqué, tengo debilidades y puedo equivocarme. Entonces reconocer que me equivoqué, admitir el error y cambiar. Paciencia, ser pacientes y comprensivos con los demás, porque si hay personas que de repente no tienen mucho conocimiento, entonces yo debo ser paciente, entonces con la humildad vienen bendiciones, vienen mejores relaciones, viene crecimiento personal, viene una paz interior, una tranquilidad, viene el respeto y la admiración de las personas que te conocen, viene un acercamiento a Dios, y sobre todo, que es lo más importante, que en los humildes está la gracia de Dios, que te permite tener gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, cuando la gracia de Dios está sobre ti, tú le caes bien a todo el mundo. Entonces vamos a ver algunos textos de la Biblia que hablan acerca de la humildad. Por ejemplo, Proverbios 22:4 dice: el premio de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Mateo 18:4 dice: por tanto, quien se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, amigos, la humildad te lleva no solo a tener gracia con Dios y con los hombres, sino a aprovechar las mejores oportunidades que la vida te pueda dar. Así que echa fuera de tu vida la soberbia de creerte superior a los demás y atrae sobre ti la humildad, que te dará la gracia para con Dios y para con los demás, que te ayudará a aprovechar las mejores oportunidades que te presente la vida. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.